Uno, dos, tres. Shalom Alejem. Bueno, estamos aquí en otro paraje cafetero. Nos encontramos en la ciudad de Manizales, frente a la gobernación de Caldas, para hacer una entrega más de este tratamiento y diagnóstico espiritual al corazón. El mensaje que voy a compartirles en este Shabbat, inicio de Shabbat de la mañana, soleada aquí en Manizales, está relacionado con algo muy importante: la altivez del corazón. Altivez del corazón. Estamos hablando en anteriores compartires de la idolatría del corazón. Estamos hablando del adulterio del corazón y hoy nos trasladamos a hablar de lo relacionado con la altivez del corazón. Un corazón altivo, que hace que el corazón esté altivo, muy alto, esté elevado, pero no a la presencia y a la gloria de Dios. Hoy vemos un corazón elevado, quizá por las riquezas, las propiedades, la fama de este mundo, los amigos, el prestigio, los ídolos de este mundo. Tal vez esa altivez que hemos adquirido podemos evidenciar hoy. Corazón altivo. Y otra plaza más donde encontramos ídolos de libertad falsa y no duradera. Vemos allá, vemos allá en esa estatua otra vez a el falso libertador desnudo. Y ahora bien interesante esa imagen porque nos está mostrando con cabeza de águila, con alas de libertad, y nos está mostrando una máscara más abajo y unas lanzas detrás de la máscara. Cuando encontramos estas imágenes relacionadas con el maestro de cerámicas, de esculturas, llamado Rodrigo Betancourt, le dicen maestro Betancourt Arenas, encontramos que la inscripción y la inspiración que hace este hombre, que realiza ídolos de talla con sus propias manos y que se ha expuesto delante de una capilla o catedral relacionada con una catedral de Nuestra Señora, dicen así, en donde vemos un arte gótico que viene procedente de los bárbaros invasores y que lo adoptó Roma como arquitectura para realizar todas sus capillas. Eso nos recuerda a la ciudad gótica de Godman, que está situada en una ciudad que ahora es una ciudad casi fantasma, y esa ciudad está en Inglaterra, Godman, y esa ciudad relaciona a esos personajes de cómics como la ciudad de locos. ¿No se les hace extraño que hoy los parques y las plazas principales están llenas de locos? Está bastante extraño. Bueno, acerquémonos más, vamos a encontrar una inscripción inspiradora de este señor que esculpe y talla con sus manos. Dice que ese Bolívar que pinta allí, o que más bien esculpe allí, es un sueño que invade la dimensión del cosmos, es decir, es un invasor del cosmos. Eso me suena como a una mezcla entre ángeles caídos y hombres, porque al invadir el cosmos sabemos que los ángeles caídos son potestades que andan en los aires operando en los hijos de desobediencia. Hay una gran batalla que proviene desde el cielo y que se está viviendo hoy, esas batallas en los aires. Eso lo habla la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que se ha invadido el cosmos, y dice aquí
y se sale de la materia manejable por la mano del hombre. Es decir, una materia que no puede manejar el hombre con sus manos. Ahí está hablando palabras muy profundas a nivel espiritual. Y mira lo que dice: para llenar laberintos incomprendidos de las divinidades rectoras. ¿Cuáles serán esas divinidades rectoras? Del pensamiento humano. Dice así: en la interrogación de su altura y de su vuelo. ¡Wow! Es un personaje altivo que ha sido construido con manos de hombre como un ídolo, que esperan sus ideologías de libertación, liberen los pueblos. ¡Wow! Podrán encontrar las almas superiores una explicación de los sentimientos de eternidad. ¡Wow! ¿Eternidad? ¿Acaso Bolívar puede dar eternidad? Y de los anhelos de inmortalidad. ¡Wow! Vida eterna. Que se agitan las veleidades del ser humano sediento de grandeza y de poder. Interesante, interesante, interesante. Vamos atrás, volvamos a ver las imágenes de este espíritu de ángel caído. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad que andan en los aires, dice la Sagrada Escritura. Es decir, nos estamos encontrando hoy en día que muchos están luchando supuestamente por la sangre derramada del libertador y de todos aquellos que lucharon por la libertad de estas naciones, como el espíritu bolivariano que promueve nuestros hermanos y nuestros dirigentes de Venezuela. Entonces nos damos cuenta cómo esto ha invadido las plazas públicas, y hoy por eso ustedes se encuentran donde se concentran las manifestaciones y a dónde descienden esos espíritus no manejados por materia ni por mano de hombre, y que para ellos son los rectores de la divinidad. Es decir, estas potestades, estos principados o estos espirituales de maldad son sus rectores. Es decir, el rector es el que administra una institución educativa. Aquí encontramos porque hablan de rectores del pensamiento humano, es decir, que esta ideología bolivariana, esta ideología de pensamiento libre, de deidades divinas, pensamientos de una falsa libertad, pensamientos de una grandeza y de poder, porque si nos damos cuenta, la síntesis que quieren alcanzar los hombres es grandeza y poder. Por eso hoy estamos entregando esta palabra aquí. Por eso vemos cuando los hombres se suben al poder. Por eso vemos las dictaduras, cuando se suben las dictaduras al poder, ¿qué es lo que alcanzan? Cómo se sienten ellos elevados, con grandeza, con poder, inspirados en algún espíritu o en algún falso libertador. Por eso en Shabbat, el libertador de nosotros, Yahshua HaMashiach, el libertador de las tribus de Israel, el libertador de las naciones, nos muestra claramente que dice, cuando él abre el pergamino o el rollo, más bien el rollo en la sinagoga judía, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y proclamar el año agradable, el día agradable al Señor, para proclamar esa libertad a esos cautivos, para dar vista a los ciegos, para sanar. Por eso vemos cómo Yahshua HaMashiach hace milagros, liberta a muchos en el Shabbat. Que ese fue el escándalo por los religiosos de ese tiempo, y los falsos sacerdotes y los falsos maestros y los fariseos y los escribas acusaban al Señor de que en día Shabbat se realizaran todas estas cosas, sin entender que la profecía que había dicho tiempos atrás el profeta Isaías se estaba cumpliendo en la sinagoga de Israel en ese tiempo. Y todos esperaban al Mesías, y todos decían que esperaban al Mesías y que adoraban a Dios. Bueno, impresionantes estas declaraciones, ya que
Hoy el hombre se ha vuelto altivo en su corazón. Ojo, no necesitamos de estar en la presidencia de la República, en la alcaldía de Neiva o en una secretaría, ya sea de vías e infraestructura, para volverse altivo, o en una contraloría, o en una procuraduría, o en una rectoría. El hombre piensa en su corazón: me haré grande y seré poderoso, y con ese poder podré hacer y deshacer, podré alcanzar mis sueños, oiga, entre comillas, mis sueños. Y con sus decretos y estatutos y mandamientos de hombres esclaviza los anhelos, esclaviza a los hombres de este mundo con sus ideologías. Lamentablemente, la carestía, los índices de violencia, los índices de enfermedad, mortalidad, los índices de emergencias y situaciones de desastres no han disminuido, han aumentado los consumos de sustancias psicoactivas, basados en ese espíritu de libertad y orden, de cual proclama el escudo en donde está establecido un ave carroñera como el cóndor de los Andes. Aquí estamos viendo ese espíritu y en lo que se inspiró ese escultor, con manos de hombre que ya no lo pudo manejar la materia, sin embargo, hablando para dejar una inscripción que quedara plasmada y lapidada por ciento, o más bien por decir por décadas, en esta ciudad. Hoy vemos cómo las ciudades se encuentran sujetadas. Ustedes han encontrado historias como el Minotauro, el laberinto del Minotauro, el Minotauro de Creta, de la isla de Creta, en Grecia. Ustedes han escuchado las famosas hadas, sirenas. Han escuchado hablar ustedes de los famosos centauros, mitad animal, mitad bestia y mitad hombre. ¿Se han preguntado ustedes de esta mitología griega, mitología europea? No nos han contado acerca de los adulterios, como lo dije en video pasado, de los adulterios entre las hijas de los hombres y las hijas de los hijos de Dios. Cuando los ángeles tuvieron esas relaciones sexuales con las hijas de los hombres, de ahí vinieron los famosos nombres o hombres de renombre. Hoy estamos encontrando cómo estos hombres de renombre son deidades hoy en día en las plazas públicas, son ídolos, son imágenes de talla que están en las principales plazas públicas y los colocan cerca donde están las basílicas, las capillas y las catedrales con estilo gótico, que es de los bárbaros que fueron saqueadores, que fueron grandes saqueadores y que han sido recordados como los imperios romanos y los grandes imperios que también han sido saqueadores de las tierras, de los pueblos humildes, y han apartado de la verdad al ser humano. Hoy encontramos esta mezcla, que es lo que ustedes encuentran en el libro de Levítico, que no te echarás con animal o te acostarás con animal como si fuera con persona. Eso se llama zoofilia. Esa mezcla, y cuenta el libro de Enoc que cuando los ángeles caídos y los nefilines llegaron a la tierra, se mezclaron con las hijas de los hombres y de ahí nacieron gigantes y nacieron hombres de gran renombre. Como yo les dije a ustedes la vez pasada, el Minotauro, Hércules y todas las fantasías e historias de la mitología griega y romana. De ahí nacieron los falsos dioses. De ahí nacieron muchas cosas que hoy se estudian en filosofía y en historia universal en las instituciones educativas. Por eso es más fácil ahora creer a los jóvenes en las filosofías y en las historias universales del Homo sapiens que en la existencia y la creación de Dios.
Por eso hemos venido hasta acá a hablarles a ustedes del corazón altivo. ¿Qué está pasando con la altivez en el corazón? El personaje, el príncipe de este mundo que fue destituido de la gloria de Dios, que ustedes le conocen, para no nombrarlo hoy, las iniciales como Lucy. Ese era un gran ángel, muy bello, majestuoso. Y él pensó en su corazón: e iré hasta lo alto y me sentaré en un lugar alto. Hoy vemos la altivez. La altivez de nosotros está en el corazón. No es sentarnos en una montaña alta, sino la altivez en el corazón. Como tenemos asiento alto y un trono alto, pero con nuestras propias concupiscencias. De ahí, hermanos, no voy a hacer muy extensivo el video para que no se aburran, porque este es otro de los exámenes al corazón que estamos realizando. Ya hicimos el de la idolatría al corazón, de los metales pesados. En el anterior compartir estuvimos dialogando acerca de lo que es el adulterio del corazón, las cargas pesadas. Hoy hablamos del altivez del corazón. Cuando se habla de yugo en un animal, por lo general él lleva unas cadenas. Lo conocen los antiguos. Llevan unas cadenas, o sea, los mejores yugos vienen atados a unas cadenas. Y en esas cadenas se amarran las cargas para ser arrastradas por lado y lado. Es interesante. La pregunta es: ¿por qué vuestros médicos, terapeutas y farmacólogos no pueden aliviar tus cargas en la columna vertebral, en las rodillas, en las articulaciones, en el cuello, en los hombros? ¿Por qué te salen micos, se te suben los hombros, se le salen jorobas? ¿Por qué no puedes caminar? ¿Por qué no puedes andar mucho? ¿Por qué te duelen muchas veces las articulaciones? Siempre hay una respuesta de la ciencia. Problemas osteomusculares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando no funcionan las terapias de choque, las acupunturas, sino que son tratamientos contra el dolor, son analgésicos, se vuelven tratamientos provisionales, pero al tiempo vuelve a reaparecer. Muchas veces no te sirve el ejercitarte demasiado, porque ahí continúa la carga pesada. Están los metales pesados y se transportan por la sangre y van a los órganos blandos de tu organismo. Sustancias tóxicas. Los químicos que son transformados son metales que están en el interior de la naturaleza, podemos llamar de la tierra, y que son procesados por el hombre en la transformación de materias primas. Eso es lo que le llamamos procesos de producción, hasta llegar a ser sustancias volátiles. Muchas son incoloras, inoloras, o sea que no se ven en el ambiente, pero son muy tóxicas y pueden matar, pueden contaminar, pueden destruir o afectar la salud. E inclusive muchas son sustancias que traen malformaciones congénitas. Pero hoy quiero hablarles algo muy importante. Hay tamizajes que realizan imágenes diagnósticas, y hoy voy a hablar del cariotipo. Cariotipo. El cariotipo es un examen especializado que hacen los genéticos, o los que estudian, o los especialistas en genética, en donde te analizan la sangre minuciosamente para verte el código del ADN y que los cromosomas estén en orden. Cuando los cromosomas en la placa del cariotipo aparecen cromosomas que están desordenados, allí es donde aparece la malformación congénita. ¿Dónde se encuentra eso? En la sangre, estimados y amados y amadas. Se encuentra en la sangre. Allí es donde determinan las malformaciones congénitas y descubren cuál es el cromosoma que está desorganizado y que dio origen a una malformación congénita. La pregunta es: ¿y cuando el genético hace ese examen, que lo hace especializado, dura bastante tiempo, aproximadamente un mes, para analizar toda la cadena? Ojo con lo que estoy diciendo, cadena, ¿le suena? Pero esta es la cadena del ADN que hay en tu sangre.
Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen los aparatos o equipos especializados con el cariotipo que hacen ese examen especializado y te determinan en dónde está tu desorden. Pero lamentablemente los equipos están muy desactualizados y no te pueden mirar el desorden de la tercera y cuarta generación que viene acompañándote. Entonces, ¿qué ocurre? Comenzamos a hacer connotaciones. ¿Será mi abuela? ¿Será mi tía? ¿Mi tatarabuela? ¿Mi bisabuela? ¿Quién fue el que me heredó la malformación congénita o el problema que ahora tengo? Buena pregunta, ¿cierto? Lamentablemente, los genéticos no lo van a poder hallar, por lo menos por ahora, porque hay una genética espiritual. Hay cadenas espirituales que no las puede ver el ser humano ni hallar con microscopio ni con el cariotipo, el examen de cariotipo que se le hace al análisis de la sangre, porque hay un análisis de sangre que es pesado, que te pesan en la balanza si esa sangre está pesada o no. Y por eso el corazón muchas veces no puede bombear, y eso lo sabe el mecánico. Cuando te encuentra en ¿cómo le llaman el carburador? El carburador le llega una piedrita, algún metalcito, algún mugrecito y tapa el carburador, la moto no puede andar bien, así el corazón se tapa. Por los metales pesados que tiene. Quizás no los metales pesados que tú estás pensando solamente de los químicos de este mundo. Hay un examen espiritual, un cariotipo espiritual que les quiero hablar en la mañana de hoy en Shabbat. Y es que hay un examen para examinar cuál es el código que estás formando, cuál es el código que estás transformando, que estás adulterando. Eso se llama transgénero. Es decir, que le vas a transmitir a tus descendencias. Dicen, ay, es que nació transgénero, es que nació mujer pero en cuerpo de hombre. ¿Qué le transmitiste a tus hijos o a tus hijas? Le modificaste el ADN que deberías formar, y tú, con tus abominaciones, con tus iniquidades, con tus desobediencias, modificaste tu sangre y cambiaste el arquetipo, el genoma natural de esa genética, de ese ADN, y fue transformado, transgenerizado. Es fuerte hablar estas cosas, pero estoy desde las 2 de la mañana levantado porque a las afueras del hotel lo hicieron manifestaciones espirituales muy fuertes los transformistas, los trans, los que están hoy en día transformadas en sus genéticas. Y ayer tuvimos un contacto muy cercano con algunos transgéneros que venden sus servicios sexuales a los alrededores de los hoteles, cerca de esta plaza, solamente a cuadra y media. Desde las 2 de la mañana entramos en meditación, en oración, para encontrar y evidenciar hoy en Shabbat el arquetipo, o nosotros le llamamos el cariotipo espiritual. Es un examen de alta genética, con análisis de sangre, pero muy profundos. No los exámenes que les hacen los genéticos de este mundo. Es algo muy importante lo que estamos hablando, porque allí fue transformada, transgenerizada, transgénico, entró el transgénico. Por eso el transgénico tú lo ves hermoso, el cultivo, lo ves inclusive abultado. El cultivo, o más bien el fruto o la verdura que compras, pero ya está comprobado que los frutos o los cultivos transgénicos traen defectos a la salud humana con el tiempo y a nuestra genética. Espiritualmente estamos hablando que la iniquidad, la maldad, la desobediencia de los mandamientos, de la estructura, del manual de comportamiento y de convivencia que nos dejó Hashem y que nos lo envió por los profetas, ese manual fue adulterado, fue transgenerizado. Por eso encontramos cada generación, cada congregación,
haciendo de las suyas con la misma palabra que fue entregada pura a los profetas, y hoy cómo se está transgenerizando esta palabra y se la estamos transmitiendo a las descendencias. Todavía hay gente en Israel que aborrece a Yahshua HaMashiach porque sus padres de generación en generación incitaron al rechazo a Yahshua HaMashiach, habiendo él cumplido con todos los requisitos para ser HaMashiach. Por eso estamos compartiendo esto, de este examen, porque ha sido transformada la genética de nuestras futuras generaciones. Quizás algunos ya las traen porque, como dice la palabra, porque yo soy Jehová, o Yahweh, o Abba, que visito la maldad de vuestros padres hasta la tercera y cuarta generación. Quiere decir que ahí se está estableciendo y hay una visitación de tercera y cuarta generación. Es decir, nosotros llevamos un tratamiento, un análisis y un monitoreo que viene en nuestra genética por medio de la sangre, donde está la vida, y que lo confirma la palabra, que en la sangre está la vida. Allí se establece, y por eso los médicos detectan muchas enfermedades a través de análisis de sangre, pero ellos llegan hasta ahí porque hasta ahí llega su ciencia. Pero cuando entramos a la ciencia espiritual, encontramos que al hacer ese análisis de sangre, muchas enfermedades no se pueden curar con los aparatos ni con las medicinas, sino que requieren de lo que la gente llama milagros, porque requieren llegar a la genética espiritual, y que desde allí donde fue dada la orden, como a un computador antes de imprimir se le tiene que dar una orden por medio de un software para impresión. Entonces ahí tenemos que determinar si el computador ejecuta la orden de impresión, pero antes, por medio de un software, tiene que haber una persona que le ordene a ese computador que se imprima ese documento. Es decir, nuestro Abba Padre, en el nombre de Yahshua, quien es el que ha sido ordenado en la orden de Melquisedec, según la orden de Melquisedec, Yahshua es el sumo sacerdote. No es el sumo pontífice, es el sumo sacerdote. Por eso no puede haber sumo pontífice en la tierra, porque él es el Yahshua HaMashiach, que significa el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Él fue ordenado en la orden de Melquisedec, que es órdenes sacerdotales de ese nivel. ¿Qué ocurre allí? Entonces él es el que toma esa orden, por eso los milagros es en el nombre de Yahshua HaMashiach, toma esa orden, y él, a través, no por obras, sino por la fe, en esa orden, él toma esa, no que nosotros le demos una orden, sino tu fe te ha curado, tu fe te ha salvado. Es decir, con ese decreto nosotros, él lo toma y nos es presentado ante Abba Padre, y él puede modificar nuevamente y restaurar la genética, el genoma, el examen de cariotipo. Por eso cuando un médico después ve un examen, después de haberle diagnosticado una enfermedad, y al tiempo ocurre lo que llaman milagro, el médico queda sorprendido porque no tiene evidencias físicas ni laboratorios especializados para determinar cómo fue el proceso de curación de una persona. Es decir, ahí entra Yahshua a ese genoma espiritual, quitar y romper las cadenas de maldición generacional, las cadenas pesadas, los metales pesados, romper con eso, rompe con esos yugos, que son esas cadenas con que se amarran las cargas, y le coloca una carga ligera. Por eso dice, mi yugo es liviano y mi carga ligera. Todos los que estén trabajados, todos los que estén cansados, todos los que estén cargados, venid a mí, dice Yahshua HaMashiach, porque mi yugo es liviano, mi yugo es, y mi carga es algo impresionante, un yugo liviano y una carga ligera. Quita el yugo, las cadenas de opresión de tercera y cuarta generación, rompe y te coloca algo más suave, más liviano y más ligero de llevar. Es la oportunidad. Por eso te estoy presentando en el día de hoy que tu corazón está altivo. Deja esa altivez, deja esa arrogancia con el Señor, deja ese rechazo. Muchos de labio le honran, no es solamente decirle Señor, Señor, porque muchos en aquel día le dirán Señor, Señor, y les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, no os conozco. No basta con tener una imagen
en la casa. No basta con rezar un rosario. Es obedecer a los mandamientos que están establecidos allí. Y no estoy hablando solamente de los 10. Tú vas a encontrar desde Mateo hasta Apocalipsis y te vas a sorprender que ya no son 10. Pero todo se encuentra en 2 mandamientos. Se resumen en 2, el amor al prójimo y el amor a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿cómo saber cómo amar al Señor si no sabemos qué es lo que le gusta al Señor? Y eso, lo que le gusta al Señor, se encuentra en la Torá. La gente dura 5 años quemando pestañas para estudiar muchas mentiras y cómo engañar quizás a muchas personas. Por eso vemos cómo la gente dice, yo me maté o quemé pestañas, ahora tengo que sacar la plata de mi carrera, y quizás comienza a robar, a hacer cosas que no se deben hacer. Porque ellos creen que tiene que haber una paga de ese tipo para poder recuperar el dinero. No para recuperar lo que invirtió, sino 10, 20 y hasta 50 veces más, y hasta 100, 200 veces más. Lo que te estoy diciendo es que el corazón altivo es que te hace engrandecido delante del Señor. Es hora de doblar rodillas, humillarte de corazón, no es humillarte de lengua, porque muchos de labio dicen cosas, pero su corazón está lejos. Es decir, hoy te voy a presentar 2 exámenes para que tú en la mañana de hoy, en la tarde de hoy, en la noche de hoy, o cuando veas este video, puedas saber cómo estás de cariotipo. Y averigua en internet qué significa un examen de cariotipo genético. No me creas a mí, créale al Señor. Te voy a presentar hoy la ley y los profetas en el Antiguo Testamento. Busca Isaías 1, profeta Isaías 1, capítulo 1. Léete todo el capítulo con el corazón. Capítulo 1, Isaías, que eso está, la ley y los profetas, que el Señor no vino a abrogarla, sino a cumplirla. Y ahora en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, está Romanos. ¿No se te hace extraño por qué él escribe la epístola del apóstol Pablo a los romanos? ¿No se te hace extraño? Enfoca la catedral. ¿De qué nos sirve tener unas capillas con mucha arquitectura para sorprender los ojos de los visitantes si están como sepulcros blanqueados, como les dijo el Señor? Por fuera se ve una blanca hermosura, pero por dentro es sino gusanos, podredumbre y huesos. ¿Qué será lo que habrá por dentro de las capillas? ¿Qué se hará por dentro y en secreto? El que tenga entendimiento de estas cosas, que entienda. Por eso cuando los discípulos del Señor mostraban el templo de Jerusalén en aquel tiempo, les dije, le mostraban el templo hermoso que tenían, la majestad del templo, y les dijo, de cierto os digo que de esto no quedará piedra sobre piedra. Llevamos más de 2000 años y no hemos visto que el templo se haya construido, porque el templo es Yahshua. Y hoy se nos ha dado una réplica de ese templo, del arca y de todos los elementos. Aquí os ve. Tú también eres réplica del templo del Dios viviente, donde el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, mora en vosotros. Ese es el templo del Dios viviente. Algo importante. Isaías 1, para que te hagas el examen urgente de cariotipo. Y ahora voy a pasar al Nuevo Testamento. Romanos 1, capítulo 1, epístola del apóstol Pablo a los romanos. Qué extraño. Capítulo 1. Léete todo el capítulo 1 con el corazón. Cuando leas esos 2 capítulos, Isaías capítulo 1 y Romanos capítulo 1, te vas a dar cuenta cómo este imperio de Babilonia, de Egipto, de Grecia y de Roma han influido en la genética espiritual y en las prácticas que hoy tenemos, y que gracias a las descendencias pasadas heredaron y nos dejaron en la sangre este tipo de genética
que hoy puede ser transformada en Yahshua Mashiach, o como tú lo quieras pronunciar, Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Él es nuestro Salvador y Libertador. Es hora de cambiar y ser transformada vuestra vida para que cambie la vida de tus hijos, porque estos libertadores y estos falsos gobernadores, contralores, procuradores, fiscales, jueces, magistrados, están llevando a la condenación a sus pueblos. Vosotros escogéis. Hoy tenemos la interrupción en esta plaza, corra para allá, mire, ya nos echan los carros encima, de la Cruz Roja Internacional, que viene a buscar sangre, donantes de sangre, y también viene Salud Total. Mira para allá, Salud Total. Enfoca. Mira. Grande. Están diciendo que done vida. Y le están ofreciendo las GPS que hoy están temblando porque quizás van a desaparecer. El sistema de salud, dicen los periódicos, que se encuentra en unidad de cuidados intensivos. Si el sistema de salud está en cuidado intensivo y los gobernantes tienen ya su corazón en cuidados intensivos espiritualmente, por los metales pesados que entraron a la Casa Bolívar, la espada y el busto. ¿Qué más podemos? ¿Será que esa sangre nos va a salvar la vida? Aunque tratemos con esa sangre de preservar la vida, como está escrito, la perderemos. Mientras quien acepte la sangre de Jesucristo, y aunque pierda la vida en su nombre, la hallará, dice el Señor Jesucristo. Porque la sangre de Él nos limpia de todo pecado, de toda maldición generacional. Nos da vida nueva, como lo han presenciado en mi caso y muchas personas que han llegado a esa sangre preciosa. No es una sangre humana, no es una sangre material, es una sangre espiritual, porque ni carne ni sangre heredará al reino de los cielos. El sacrificio ya fue hecho. Lamentablemente, los bancos de sangre comienzan a aparecer porque cerca aquí hay una fumarola, que se está subiendo el magma. Cerca a estas plazas, a unos pocos metros, están las prostitutas y los hombres transgénero. Lamentablemente, se ha cambiado la genética. Lamentablemente, se cambió la naturaleza humana. Busquen en Romanos 1 y verán. Anoche, desde las 2 de la mañana, a los alrededores del hotel se veían las peleas, los pleitos, las contiendas, los gritos, las carcajadas, las groserías. Y cerca de estas plazas se ven cómo deambulan los espíritus de prostitución, los demonios de prostitución, del lesbianismo y de todas estas cosas. Porque no aceptamos la naturaleza. Hay una transformación. Cuando se transforma, por ejemplo, en los alimentos, ya no es natural. Y el hombre lo quiere hacer más potencial. Porque parece que ya el ciclo de vida de un alimento perecedero es muy poco tiempo. Y el hombre quiere aumentar el tiempo, larga vida. Al fin y al cabo, todos estos productos le está causando daño a la genética y por eso está siendo transformada la genética. Nuestra genética está siendo transformada. Nuestra sangre está siendo transgenerizada. Por eso hoy se habla que nuestros alimentos, muchos de ellos son chatarra. El hombre está comiendo basura, ya lo dicen virtualmente. Sin embargo, ama eso. Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan?
que hasta los ángeles del Señor, los enviados del Señor, los miraron con deseo y quisieron acostarse con ellos. ¿Qué les cayó? Piedras y fuego y relámpagos. Hoy tenemos la fumarola cerca a estas regiones. Pudimos presenciar cómo el magma se está subiendo. Ahora, hace unas pocas horas, un diario prestigioso de la nación dice que un gran geólogo experto en la actividad volcánica dice que se mezcló ahora un magma que subió. Se redujo la actividad sísmica por misericordia, pero el magma, se ha subido un magma, es decir, se ha elevado otra clase mucho más fuerte y se está mezclando, ¡ay Dios! Se está mezclando y que eso no se sabe cómo vaya a reaccionar con el tiempo. O ciudades donde hemos visto los cariotipos. Por eso vemos que una persona cambia su genética y la pasa a la carne, ¿cómo? Poniéndose trans, es decir, poniéndose adaptaciones en los pechos, en los órganos genitales, en los glúteos, para mostrar y cambiar y rechazar su naturaleza. Hoy te invito, y si tú tienes amigos, que aceptemos el software espiritual, porque el software que te vendieron es pirata. Es decir, está así, solo ve con un ojo. Software pirata. Te robaron la identidad, el gen te lo sacaron, el gen divino que te une con la divinidad, acéptalo. Y te das cuenta cómo Dios te quita esos penes postizos o vulvas postizas, te quita los senos postizos, te quita los glúteos postizos, te quita lo que tú transformaste tu naturaleza divina, tu naturaleza humana, imagen y semejanza, y pusiste con tu corazón altivo, pusiste tu propia naturaleza. Por eso, ojo con lo que voy a decir, tú tienes altivo el corazón. Tú tienes en el corazón un prepucio. Tú tienes en el corazón un clítoris. Mujeres, ustedes tienen en el corazón un clítoris. Varones, ustedes tienen en su corazón tienen un prepucio. Vayan ustedes pues a circuncidarse en el corazón y en el clítoris, para que vean qué es que penetre en ese corazón un varón verdadero, un varón de dolores, un varón de guerra, para que entre un verdadero príncipe, no un príncipe azul, no una princesa azul, para que entre un príncipe de paz. No para que entre un consejero de derechos humanos ignorante, es para que entre el consejero admirable. Vea pues, cuando tú cambias en el corazón el clítoris, ya sabes lo que pasa. Y cuando cambias el prepucio de tu corazón, ya ves lo que pasa. Esas transformaciones, ya sabes de qué estoy hablando. Entonces, anímate, es hora de transformar. Cuando tú naces de nuevo, eres nueva vida. Por eso se dice nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Por eso se habla de nueva criatura. Te dan un clítoris nuevo. Porque quizás el que tiene ya está muy usado como ramera. Te van a dar un prepucio nuevo porque el que has usado, has fornicado y adulterado bastante con ese prepucio en el corazón. Por eso tu corazón está altivo, por eso buscas fama, por eso buscas fortuna, por eso buscas poder, por eso buscas gloria, la gloria de los hombres. ¿Ya ve? Entonces ahora mira nuevamente la imagen, ve a este hombre desnudo, cómo muestra sus pelotas, cómo muestra sus órganos íntimos y cómo muestra su altivez y su desnudez, mezclado con los animales. Vamos a buscarlo aquí. Desconecta.
Este es el famoso Bolívar desnudo como un águila.